Técnica y práctica del psicoanálisis por Ralph Grinson. Capítulo 2.63. El secreto. Nuestra tarea en el análisis suele consistir en descubrir los secretos inconscientes del paciente, que no tiene conciencia de los recuerdos ocultados. Son secretos para su yo consciente, aunque puede tener resistencias inconscientes y preconscientes a nuestras exploraciones. Por lo general, está de parte del análisis, al menos conscientemente, pero ocurre a veces que un paciente trate conscientemente de ocultar al analista cierto material. En la mayoría de los casos, esta ocultación consciente y deliberada es pasajera y suele superarla el paciente mismo, que entonces confiesa su secreto. Es muy frecuente que esto suceda dentro de una sola hora analítica, pero hay pacientes que mantienen su secreto durante largos periodos de tiempo y no pueden superar esta resistencia consciente sin nuestra ayuda. Vale la pena discutir algunos de los problemas especiales que plantea el análisis del secreto, porque si éste no cede al análisis o si no se maneja debidamente, puede peligrar todo el análisis. El trabajo de Alfred Grosch, 1951, al respecto debe ser leído por el estudioso. Hay unos cuantos principios fundamentales que deben ponerse especialmente de relieve en lo tocante al método analítico para manejar los secretos. Ante todo, no puede hacerse ninguna concepción en cuanto a nuestra actitud de estar decididos a analizar todos los hechos psíquicos significantes que se producen dentro del paciente. El secreto, por su misma naturaleza secreta, es un hecho psíquico significante y tiene que ser analizado. En esto no caben componendas. Freud, 1913b, página 135-6. Manifestó esta opinión con toda claridad al exponer que si el psicoanalista hubiera de permitir algún secreto de cualquier género, todos los recuerdos, pensamientos e impulsos tabúes se escondieran en ese refugio y escaparían del análisis. Establecía la comparación con la que sucedería en un pueblo si la policía dejara que algún rincón se convirtiera en asilo donde ella no ejerciera su poder. Todos los bribones del lugar acabarían por reunirse allí y no podrían ser habidos. Contaba Freud su experiencia personal de haber intentado analizar a un alto funcionario del gobierno a quien permitió dejar fuera del análisis ciertos secretos de Estado. En tales condiciones resultaba imposible llevar a cabo el análisis. Muchos pacientes tratan de hallar un pretexto para tener secretas ciertas cosas. Dirán, por ejemplo, que no pueden mencionar nombres porque sería indiscreto, porque no se debe involucrar a personas inconscientes, inocentes, etc. La menor concesión de secreto, por cualquier razón que sea, es incompatible con la situación analítica. Un secreto permisible significa el fin de todo análisis eficaz. Estoy en condiciones de confirmar las apreciaciones y conclusiones de Freud con algunas experiencias que tuve durante la Segunda Guerra Mundial. Yo estaba encargada de una sección de recuperación de combate en un hospital de la Fuerza Aérea, donde era mi obligación tratar entre otros a un grupo de oficiales y soldados fugados de los campos de prisioneros del enemigo. Pero aquellos hombres tenían instrucciones de Washington de no revelar a nadie cómo los había ayudado a fugarse la resistencia clandestina. Se hacía eso para proteger a los miembros de la resistencia, que proseguían su valiosa labor. Aquellos fugados padecían estados de angustia muy variados y neurosis traumáticas y necesitaban urgentemente un tratamiento, pero era imposible aplicarles una psicoterapia eficaz mientras se sintieran obligados a tener secretos ciertos datos. Los nombres de los resistentes clandestinos no tenían importancia en la historia de aquellos hombres, pero el hecho de que se sintieran justificados en retener la información viciaba el tratamiento. Por fortuna, recurrí a un psicoanálisis que era jefe del servicio psiquiátrico,
el coronel John Murray, quien concretó con Washington que algunos psiquiatras en cada puesto pudieran laborar con material ultra secreto. Así se les comunicó a los pacientes y solo entonces fue posible aplicarles una psicoterapia eficaz. Nuestra actitud básica es que no deben hacerse concesiones en lo tocante a secretos, hay que analizarlos, pero también importa comprender que es un error recurrir a la coerción, las amenazas o los ruegos para que el paciente cuente su secreto. Es tan impropio obligar a los pacientes a renunciar a sus secretos como permitir que los guarden. La actitud analítica es que debemos tratar de analizar los secretos como haríamos con cualquier otra forma de resistencia. Tenemos la misma determinación y la misma paciencia. Podremos comprender que el paciente tiene un secreto consciente, pero sabemos que son los factores inconscientes los que hemos de analizar antes de que el paciente pueda revelar su secreto. El paciente conoce el contenido del secreto, pero no tiene conciencia de las importantes razones que hacen necesario mantenerlo callado. Nuestro método será averiguar el motivo del secreto. Digámoslo concretamente. Un paciente me dice que hay algo que no puede comunicarme y que no me comunicará. Mi respuesta es esta: No me diga cuál es su secreto, pero dígame por qué no puede hablarme de él. Es decir, busco el motivo, no el contenido del secreto. Es un método semejante a los procedimientos que esbocé para la práctica del análisis de los motivos que puede tener la resistencia. Yo preguntaría al paciente qué sentiría si hubiera de contármelo. Si pudiera imaginar que me lo había revelado, ¿cómo se sentiría? Y proseguiría preguntándole: ¿cómo cree usted que reaccionaría yo si me lo revelara? Es decir, rastrearía los afectos y fantasías dolorosas que el material secreto suscita en el paciente, incluso el fantaseo de transferencia doloroso. A continuación, investigaría la historia de esa situación dolorosa, de transferencia en su vida pasada, o sea, si eso ya le había sucedido antes. Querría citar un sencillo ejemplo clínico de los puntos arriba mencionados. Una paciente en los 6 primeros meses del análisis me decía que hay una palabra que por más que haga, no se decide a pronunciar. Esta paciente suele ser cooperante y veo que lucha consigo misma para decir la palabra. Quedo callado un rato y después, viendo que no consigue comunicarse, le pregunto: ¿cómo se sentiría si hubiera pronunciado la palabra? Dice que se sentiría deshecha, aplastada, se sentiría como un reptil bajo un peñasco, como un insectillo sucio y feo. No tengo necesidad de seguir preguntando acerca de su fantaseo de transferencia, porque espontáneamente reanudo. Le daría asco, me odiaría usted, quedaría tan disgustado y afectado que me rogaría que saliera. Quedo callado. La paciente prosigue: es ridículo, no obraría usted así, pero yo así lo siento. Reaccionó como si la palabra la trastornara a usted. No digo nada. La paciente prosigue y me cuenta la primera vez que recuerda haber dicho esa palabra en su casa. Estaba comiendo con su madre y dijo la palabra por broma, chistosamente. Su madre quedó desagradablemente sorprendida y se manifestó asqueada. Mandó a la niña entonces de 9 años irse de la mesa y lavarse la boca con jabón. La paciente tenía una idea de que la palabra era sucia, pero se espantó ante la reacción de su madre. En este momento, la paciente está en condiciones de decirme la palabra secreta. Se trata del obsceno joder. Aunque la paciente pudo, a partir de este momento, emplear la palabra joder en el análisis, la descripción clínica que queda expuesta no puso fin al análisis de su secreto. El hecho de que la palabra le fuera dicha a su madre en broma y como para molestarla tenía también
connotaciones importantes. La palabra joder estaba además asociada a muchos fantaseos sexuales y sádicos orales y anales. Stone, 1954a. De todos modos, a partir de este entonces, la palabra joder no fue un secreto consciente y buscamos los factores inconscientes que la habían vuelto tan aborrecible. Esta sucesión de hechos es bastante típica cuando uno ha analizado el motivo del secreto, junto con los fantaseos de transferencia y los afectos dolorosos. El paciente suele estar en condiciones de confesar el secreto, pero los problemas técnicos del análisis de los secretos no terminan ahí. El secreto es algo íntimo e importante para el paciente, por muy trivial que pueda parecer cuando se expone a la luz del día. Para el paciente, decir el analista un secreto es revelar algo extremadamente personal y precioso. La información ha de tratarse con todo respeto y delicadeza, pero hay que seguir analizándola. Después de descubierto un secreto, puede uno seguir dos caminos y la elección depende de las reacciones del paciente. Podemos explorar la reacción del paciente al haber descubierto su secreto o investigar el contenido de este. Con frecuencia, los dos caminos se cruzan. Volvamos a la mujer que no podía decir la palabra joder. Finalmente, como queda dicho, pudo exponerme esa palabra después de cierta labor en torno a su sensación de turbación. Después de dicha la palabra, quedó en silencio y yo aproveché la ocasión para preguntarle por él. Ahora estaba reaccionando a su pronunciación de la palabra sucio. Se sentía como si hubiera defecado en mi presencia. Yo la había visto en el acto de mover sus intestinos. A eso equivalía su confesión del secreto. Para ella, el debate con el secreto equivalía a su empeño de ocultar sus actividades de higiene excrementicia. No era gazmoña para tratar de sus actividades sexuales, pero sí en extremo reservada cuando se trataba del excusado, sobre todo de cosas anales. Su madre había sido muy estricta con la higiene del excusado y la niña había recibido la impresión de que todas las funciones de eliminación eran feas y había de tenerlas secretas. Porque si no, uno resultaba asqueroso y repulsivo, sobre todo en lo tocante a los ruidos del excusado, que eran para ella los más desagradables. El haber dicho un secreto era como haber soltado gases ruidosamente en mi presencia, situación sumamente dolorosa para el paciente. El análisis ulterior de sus secretos se produjo unos días después y hubo muchas alusiones a él en los años siguientes. Me refiero al análisis del contenido. En este caso, el análisis de lo que la palabra joder significaba para ella. Joder era su idea infantil de lo sexual, unión edípica, unión anal, unión oral. Eran los sonidos y los olores del coito de los padres con sus actividades excrementicias. Y era la sensual mamada del pecho materno por un niño. Contenía también un componente agresivo primitivo en todos estos niveles. Véase Stone 1954a, Ferenczi 1911. Analizar un secreto es cosa muy difícil, pero muy provechosa para el análisis. En general, los secretos están relacionados con las secreciones. Siempre contienen alguna matiz anal o uretral y se consideran vergonzosos y repugnantes. O lo contrario, es decir, algo muy valioso que se debe atesorar y proteger. Los secretos también están relacionados con las actividades sexuales secretas de los padres, que el paciente repite por la identificación y que hace para desquitarse en la situación de transferencia. Además de todo esto, en el secreto y la confesión siempre entran problemas de exhibicionismo, escotofilia e incitación. El secreto entra inevitablemente en la situación de transferencia
como forma especial de resistencia. Tenemos que interrumpir la sección dedicada a las resistencias especiales por varias razones. Algunos problemas especiales de técnica son demasiado complejos para estudiarlos con provecho tan pronto en esta obra, y los dejaremos para después. Me refiero a la actuación, las resistencias de carácter y el paciente callado, así como a las resistencias que se complican con una actividad que contenga importante satisfacción del ello, o sea, ciertas resistencias masoquistas, resistencias de pantalla y también la resistencia denominada viscosidad de la libido. En la sección 3.8, dedicada a las resistencias de transferencia, veremos otra forma especial de resistencia, porque el elemento transferencia es de importancia decisiva. En relación con la interpretación, examinaré las resistencias debidas a la dosificación, elección del momento o tacto de la interpretación impropios, así como las resistencias que proceden o siguen a unas vacaciones y después del contacto social de analista y paciente, etc. Véase tomo 2. Capítulo 2.67. Desviaciones de técnica. Habiendo examinado el procedimiento general, así como algunos problemas especiales en la técnica del análisis de las resistencias, nos parecerá útil contrastar el punto de vista aquí presentado en dos métodos diferentes. Melanie Klein y Franz Alexander son los jefes de dos escuelas de psicoanálisis que difieren mucho en algunos aspectos de posición clásica, tanto en la teoría como en la técnica. Aunque esta obra está consagrada ante todo a exponer la técnica psicoanalítica llamada clásica, una descripción breve de estos dos sistemas, divergentes pero importantes, tal vez ilumine algunos de los puntos esenciales expuestos. Ambas escuelas de pensamiento han conseguido hacer algunas importaciones valiosas al psicoanálisis, aunque también haya sido causa de grandes controversias. Por estas razones, el estudiante debe conocer sus obras básicas. Véase Klein 1932, Klein et al. 1952-1955, Alexander et al. 1946. Aquí solo puedo dar una versión muy condensada de sus modos de ver el análisis de las resistencias. Ante todo, llama la atención que la palabra resistencia esté totalmente ausente en el índice de las dos primeras obras mencionadas de Klein y que solo 2 veces se halle en la tercera. Mas si leemos los diversos ejemplos clínicos, podemos deducir que Klein y sus partidarios reconocen que a veces sus pacientes están en oposición al procedimiento analítico. Pero este hecho clínico no se trata como yo hice en las páginas anteriores. No se hace ningún intento de formar una alianza de trabajo o terapéutica con el yo razonable del paciente para hacerle reconocer y entender el motivo, el modo o la historia de su resistencia. Setzel, 1956. Todas las resistencias se interpretan inmediatamente en función de los impulsos instintuales subyacentes que el analista traduce en fantaseos específicos y detallados, aunque conciertan a tiempos preverbales. Las pruebas clínicas en favor de sus interpretaciones analíticas son, a mi parecer, notablemente endebles. Raramente presentan un material detallado de casos y las interpretaciones son extrañamente semejantes en paciente tras paciente. Se tiene la impresión de que la historia individual del paciente ha influido poco en la evolución personal y en la neurosis. Citaré un ejemplo, algún material clínico de un trabajo de Turner, 1957, página 286-7. En una compilación reciente de obras kleinianas, presenta a un paciente con angustia de examinación y otros síntomas que comunica un sueño.
arañas rojas que entran y salen de su ano. El doctor que lo examinó dijo que el paciente no veía nada malo en él, a lo que replicó el paciente: es posible que usted no vea nada, doctor, pero ahí está de todos modos. El analista kleiniano trata este sueño con la interpretación de que el paciente se siente perseguido por objetos internos malos. El analista comunica a continuación que el paciente aceptó la interpretación con mucho alivio y a continuación transmitió a su analista nuevos recuerdos infantiles que hicieron de objetos buenos y saludables. Es peligroso interpretar material de un paciente que uno no conoce, pero en el sueño se ve claro un elemento de resistencia, y es que un doctor es incapaz de ver nada malo en su paciente y el paciente se queja de ello. Este aspecto del sueño no se toma en cuenta. Tal vez sería más atinado decir que se evita esta resistencia hundiéndola en las profundidades. El analista maneja la situación de acuerdo con el tópico kleiniano de interpretar la persecución por objetos internos malos. No se hace intento de llegar hasta la relación actual del paciente con el analista, ni sus experiencias históricas personales de exámenes anales, médicos incompetentes, arañas rojas, etc. Se desdeñan las experiencias individuales del paciente. Además, el analista no parece preocuparse por evaluar la posición del paciente a enfrentarse a los contenidos instintuales. No parece haber concepción a las cuestiones de dosificación o elección de momento. Desde el momento en que empieza el análisis, se hacen interpretaciones de los componentes o introyectos instintuales infantiles más primitivos. Los kleinianos parecen laborar con sus pacientes de un modo que resulta caricatura de la regla técnica que requiere hacer consciente lo inconsciente. No parecen interesados en el problema de la presencia o ausente del yo razonable del paciente. Hacen una interpretación de contenido tras otra, dirigida según parece a algún intelecto de tipo computadora con un ello estereotipado. Yo participé en un taller sobre las contribuciones de Melanie Klein en diciembre de 1962, precedido por Elizabeth Setzer como parte del Midwinter Meeting de la Asociación Psicoanalítica de Estados Unidos. Había allí unos 20 analistas de todas partes de los Estados Unidos, de formación, intereses y experiencias diversos. Todos convinimos en que Melanie Klein y sus discípulos habían contribuido valiosamente a nuestro entendimiento de las relaciones de objeto tempranas, primerísimas verdades de odio y agresión, y las vicisitudes especiales de la hostilidad primitiva. Hubo también acuerdo general acerca de que los kleinianos no laboran con las resistencias como tales, desdeñaban la alianza de trabajo, subestimaban la historia personal del paciente y universalizaban los fantaseos complicados y detallados de los tiempos preverbales. Alexander y sus partidarios parecían ir al extremo opuesto. Mientras los kleinianos interpretan los anhelos instintuales más infantiles que se ocultan detrás de las resistencias desde el principio del análisis. La escuela de Alexander intenta tratar las resistencias mediante diversas manipulaciones. Su objetivo parece ayudar a sus pacientes a eludir las resistencias, sobre todo la regresión, que consideran esencialmente dispendioso. Alexander preconiza manipular la frecuencia de las entrevistas a fin de impedir que el paciente se haga demasiado regresivamente dependiente. Él reduciría la frecuencia de las entrevistas en 2 o incluso 1 por semana. Hay que impedir la tendencia del paciente a hundirse en una neurosis de transferencia segura y cómoda. Alexander et al. 1946, página 33.
Sugiere que cuando un paciente repite un material que ya ha expuesto muchas veces con anterioridad, es bueno interrumpir el tratamiento para que el paciente descubra cuál de sus dificultades anteriores dura todavía. Página 36. Además, cree Alexander que el analista debería animar y aún pedir al paciente que haga aquellas cosas que evitó en el pasado, a experimentar en aquella actividad en que fallara antes. Página 41. French, colaborador de Alexander, indica claramente su opinión sobre el manejo de las resistencias, advirtiendo que no se debe confiar mucho en el insight. Citó ahora de un párrafo en que trata de los impulsos hostiles. Con frecuencia es posible eliminar los impulsos hostiles sin llamar al mismo tiempo directamente la atención del paciente sobre ellos, con solo ayudar al paciente a encontrar una solución al problema subyacente, aferrándose detrás de los impulsos hostiles al problema que les dio auge. Alexander et al. 1946, página 131. Es evidente que los métodos de tratar la resistencia preconizados por Alexander y sus partidarios no pueden considerarse psicoanalíticos. Son esencialmente manipuladores y antianalíticos. El paciente no aprende a reconocer y entender sus resistencias. No hay estímulo para el insight como medio de vencer las resistencias, ni intento de modificar la estructura del yo. El terapeuta omnipotente decide qué resistencias pueden manejar el paciente y cuáles debe evitar por siempre. Esto podrá ser una psicoterapia sintomática eficaz, pero con seguridad no es psicoanálisis. Para un próximo audio veremos el capítulo 2.7, reglas de la técnica relativa a la resistencia.